Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. AMIA, el atentado antisemita más brutal de América Latina. El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una furgoneta cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos estalló frente al edificio de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el barrio de Once, Buenos Aires. Aquí vale hacer una aclaración lingüística importante. En español, el término israelita no significa lo mismo que israelí. Israelita se refiere a una identidad religiosa o cultural vinculada al pueblo judío, mientras que israelí designa a una persona que tiene ciudadanía del Estado de Israel. La AMIA no es una institución del gobierno israelí, sino una organización comunitaria judía argentina. Por lo tanto, el atentado no fue un acto contra un Estado extranjero, sino contra ciudadanos argentinos de fe judía. La explosión destruyó el edificio de 7 pisos y causó la muerte de 85 personas, además de más de 300 heridos. Fue el ataque antisemita más letal ocurrido en el continente americano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos estalló frente al edificio de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el barrio de Once, Buenos Aires. La explosión destruyó el edificio de 7 pisos y causó la muerte de 85 personas, además de más de 300 heridos. Fue el ataque antisemita más letal ocurrido en el continente americano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para entender la magnitud y el impacto de este atentado, hay que empezar por comprender el contexto. Argentina alberga la comunidad judía más grande de América Latina y una de las más grandes fuera de Israel. Desde fines del siglo XIX, inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este y del Imperio Otomano se establecieron en Argentina buscando refugio de la persecución y buscando oportunidades. Fundaron instituciones, sinagogas, escuelas y una red comunitaria autónoma y vibrante. Pero también fueron objeto de antisemitismo, desde libelos en la prensa hasta discriminación en instituciones públicas y en tiempos más recientes, violencia directa. 2 años antes del atentado contra la AMIA, en marzo de 1992, se produjo un ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 22 muertos y más de 200 heridos. Aunque la investigación fue irregular, se identificó a Hezbollah como responsable. El atentado contra la AMIA repitió el mismo patrón, pero esta vez contra una institución civil judía. El atentado fue ejecutado con una camioneta Renault Trafic blanca cargada con explosivos, estacionada frente al edificio de la AMIA, ubicado en la calle Pasteur 633. La detonación voló toda la fachada y sepultó bajo los escombros a decenas de personas, entre empleados, visitantes y transeúntes. La mayoría de las víctimas eran judías, pero también hubo víctimas no judías que simplemente pasaban por el lugar. El atentado causó terror en toda la ciudad y marcó un antes y un después para la comunidad judía argentina. La investigación identificó como autores intelectuales a altos funcionarios del gobierno de Irán y como ejecutores a miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah. Según el fiscal Alberto Nisman, quien estuvo al frente de la causa durante años, la decisión de atacar la AMIA fue tomada por el Comité de Asuntos Especiales del gobierno iraní en agosto de 1993. Motivada por el enojo de Teherán por la cancelación de acuerdos nucleares con Argentina. Entre los sospechosos identificados figuran Ahmad Baidi, entonces comandante de la Fuerza Al-Quds, y Mohsen Rezaei, excomandante de la Guardia Revolucionaria, ambos hoy con alertas rojas de Interpol. La conexión con Hezbollah se da a través de la llamada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, una región conocida por su escaso control estatal y por ser un centro de financiación de actividades ilegales. Allí Hezbollah tenía redes de apoyo, financiación y reclutamiento. Según documentos de inteligencia y reportes de agencias internacionales, miembros clave del grupo se movían con facilidad por esa zona. La recaudación de fondos provenía de contrabando, tráfico de drogas y evasión fiscal. Desde allí se habrían coordinado los movimientos logísticos y el ingreso del atacante suicida.
Hezbollah, fundado en Líbano en 1982 con apoyo iraní, combina funciones políticas y militares. Su brazo armado ha sido responsable de numerosos atentados antisemitas en el mundo, incluyendo el ataque a un autobús turístico en Burgas, Bulgaria, en 2012. En América Latina, su presencia se ha documentado ampliamente en la Triple Frontera, donde ha operado con redes de colaboradores locales y simpatizantes. Su discurso es abiertamente antijudío, no solo antisionista, y su objetivo declarado es la destrucción de Israel y el combate contra judíos donde quiera que estén. Pero si bien la autoría material e intelectual apunta a Irán y Hezbollah, el atentado a la AMIA también revela un segundo drama, el encubrimiento interno y la impunidad argentina. La causa judicial se convirtió en un ejemplo internacional de cómo no debe funcionar un sistema judicial. La investigación fue manipulada desde el principio, con testigos falsos, pago de coimas y desvíos deliberados. Uno de los personajes clave fue el juez Juan José Galeano, quien estuvo al frente de la causa hasta que fue destituido por mal desempeño. Se comprobó que pagó $400.000 al detenido Carlos Telleldín para que incriminara falsamente a policías bonaerenses. Estos fueron juzgados y absueltos, dejando en evidencia el armado de una causa sin pruebas reales. El expresidente Carlos Menem fue imputado por encubrimiento, acusado de haber protegido a ciertos funcionarios y de haber obstaculizado la investigación. En 2019, un tribunal lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión, aunque nunca cumplió la pena efectiva. Otros funcionarios de inteligencia, como el exjefe de la SAID Hugo Anzorregui, también fueron condenados por encubrimiento. En este contexto, el periodista y abogado Horacio Lutzky aportó una investigación crucial. Lutzky denunció que el encubrimiento no fue solo político, sino también ideológico. Según él, dentro de la Policía Federal existían sectores con simpatías neonazis que no solo actuaron con negligencia, sino que deliberadamente sabotearon la investigación. Lutzky trabajó con el testimonio de José Yossi Pérez, un agente de inteligencia infiltrado en la comunidad judía, quien aseguró que su misión fue recopilar información para posibles ataques y que sus superiores sabían del atentado antes de que ocurriera. Yossi también afirmó que parte de la información que recolectó fue utilizada para preparar el atentado. El testimonio fue recogido en el libro escrito por Lutzky y Miriam Luen, donde se detalla el nivel de infiltración y el odio institucionalizado en ciertos sectores del aparato estatal argentino. Esta perspectiva no contradice la autoría iraní, pero amplía el foco hacia la estructura de impunidad local. La hipótesis de Lutzky se basa en documentos, testimonios y patrones de conducta, y pone en evidencia que el antisemitismo no siempre viene del extranjero, sino que también puede estar enquistado en las estructuras del Estado. En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires. 4 días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a través del memorándum de entendimiento con Irán. Su muerte fue calificada primero como suicidio, pero luego la investigación determinó que se trató de un homicidio. Nisman había advertido públicamente que temía por su vida y había solicitado protección. Informes periciales indicaron que fue asesinado de un disparo en la cabeza en el baño de su casa. La causa por su muerte aún no tiene condenados, pero la hipótesis más aceptada es que fue eliminado para silenciar su investigación. El atentado a la AMIA fue claramente un acto antisemita. No se trató de un objetivo diplomático, ni de una instalación militar, ni de una empresa israelí. Fue un ataque dirigido contra una organización civil judía en un país lejano al conflicto de Medio Oriente. El mensaje fue claro: cualquier comunidad judía, en cualquier lugar del mundo, puede ser blanco del odio antisemita internacional. Este tipo de terrorismo responde a una ideología que no distingue entre israelíes y judíos de la diáspora. La narrativa oficial del gobierno iraní ha sido históricamente antijudía, con negación del Holocausto, llamados a la destrucción de Israel y financiación de grupos que promueven el asesinato de judíos. Hezbollah, su brazo ejecutor en la región, no ha ocultado su odio a los judíos y ha atacado sin distinción a objetivos civiles en otros países también, como Bulgaria y Tailandia. El caso AMIA ha generado una movilización constante por parte de la comunidad judía argentina.
Todos los 18 de julio se realiza un acto conmemorativo frente al edificio reconstruido de la AMIA, donde familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones reclaman justicia. También existen agrupaciones como Memoria Activa, creada por familiares que no aceptaron el silencio institucional y que han llevado la causa a tribunales internacionales. La AMIA se convirtió en un símbolo de 3 tragedias encadenadas: el atentado, la impunidad y el encubrimiento. A casi 3 décadas, nadie ha sido juzgado por el crimen. Ninguno de los sospechosos internacionales ha sido extraditado. Ninguna organización ha asumido formalmente la responsabilidad. Y lo más grave, el Estado argentino fracasó en su obligación de garantizar justicia. Gracias por escuchar Antisemitismo en la Historia. Nos encontramos en el próximo episodio.